Bueno, muy bien, ¿eh? Ya la tenemos en nuestros estudios a Miriam Bregman, legisladora. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, hablábamos afuera del aire antes de entrar al programa. La verdad que hay varios registros sobre este tema y además se van agregando algunos. Nos acabamos de enterar esto del director del Hospital Posadas, es decir, que él concurrió al Ministerio de Salud, en principio también para efectuar la vacunación, pero además no sabemos si no se terminó vacunando él allí. Digo, ¿qué lectura uno puede hacer de esto? Mira, la verdad es que mi lectura es la que veo en la calle, es la que veo con la gente que hablo. Hay una bronca, una indignación con esto que pocas veces la vi, te digo sinceramente, porque son esas cosas que tocan a la salud de la población. Yo soy profundamente anticapitalista, lo digo abiertamente, y esto me parece parte de cómo funciona el Estado capitalista, siempre con acomodados. No es raro que los sindicalistas, estos que hace años que están en sus sillones, ya estén vacunados. Bueno, todo eso lo comprendo, pero en este caso se agrega esa bronca porque hay mucho miedo a este virus, lógicamente. Hay muchos familiares que están toda la noche tratando de inscribir a sus padres, a sus abuelos que no pueden. Vos lo ves en las redes sociales y ves que hay gente que ya se acomodó. Y lo del Posadas lo veo desde dos ángulos. Uno, que la ministra Bisotti tiene que explicar ya por qué el director del hospital y las 10 personas que él dice, quiénes son, porque si no es una lista que fue recortada y estamos ante un segundo escándalo. Que hay una ministra que recorta una lista que supuestamente era la que venía a dar transparencia. Y la segunda mirada que tengo como militante es porque tengo compañeros y compañeras que trabajan en el Hospital Posadas y en este momento hay unas corridas terribles en el hospital porque el personal no estaba vacunado. Entonces ahora se dan cuenta que hubo privilegios, que llevaron gente de otro lado a vacunar al hospital y aquellos que son la primera línea, que llamamos héroes, que se les hicieron spots, que se los aplaudía, no fueron vacunados en su debido tiempo. Entonces son como cosas que se van acumulando y que generan una bronca total y que me parece que está bien. Vos hablabas recién, dijiste la palabra inmoral. Es inmoral. Realmente es inmoral que cuando está todo el mundo esperando una vacuna, está bien, es una inmoralidad que parte de un hecho concreto o dos hechos concretos. Uno, que la vacuna es escasa, pero es escasa porque hay un negocio detrás. Médicos Sin Fronteras lo explica, digo, para no poner el frente de izquierda, pongo Médicos Sin Fronteras, una ONG que está en todo el mundo. Lo pone claramente, dice, es el momento ante una crisis de la salud global de suspender las patentes, no puede seguir habiendo patentes, tiene que haber vacunas e insumos para aplicarla para toda la población. Hay países como la India, como Sudáfrica que lo pidieron. Bueno, creo que es el momento de dejar de hacer declaraciones, porque a veces escucho funcionarios indignados. La indignación, siempre digo, no es una política pública. Indignarte es en tu casa. Uno tiene que tomar medidas y hay que tomar medidas para que haya vacunas para todos. Me parece que es la única manera... Sí, ahora, ¿qué pasa? Que todo esto nos deshumaniza, ¿no? Porque así como decís que detrás de las vacunas hay un negocio enorme, vos hablabas antes de por la calle la gente que realmente está muy indignada. Lamentablemente estamos acostumbrados al ventajismo, pero no en este caso, porque se está jugando con la vida y la muerte. Acá estamos jugando también con personas, especialmente las mayores de edad, que estuvieron más de un año guardados sin poder ver a sus familiares, a sus nietos, hacer alguna actividad. Pero digo, o sea, acá estamos hablando de otra cosa. Sí, es algo muy, muy grave porque muestra, como te digo, muchas cosas que uno cuando las analiza, cuando doy charlas, explico cómo funciona el Estado capitalista, cómo funciona el gobierno, cómo el gobierno es representante de las grandes corporaciones. Uno lo puede explicar en la teoría perfecto, pero es como que en este caso se ve todo, se ve cómo se prioriza las ganancias de los laboratorios. Recuerden ustedes que el propio Ginés, hoy caído en desgracia, ya había tenido otro episodio cuando dijo que había que unificar el sistema de salud, saltaron los laboratorios, saltaron todas las medicinas prepaga y tuvo que retroceder. Entonces venimos como una cosa tras otra mostrando que rige el negocio privado, que no se prioriza la salud de la población y que Argentina está en malas condiciones en el mundo para negociar vacunas y es muy poco lo que aquí se ha aplicado. Se aplicó más en Chile que en Argentina proporcionalmente. Entonces, estamos poniendo ejemplos graves, no estamos hablando de que hay vacunas para todos y algunos se avivó y se anotó primero. Yo hablo todos los días, te digo, enfermeras del Hospital Naval. Bueno, el caso del Posadas, una compañera del Posadas me decía, recién se la pusieron ahora esta semana. Vos con cada uno que hablas vas encontrando
trabajadoras que te dicen, y a mí no me tocó, me dicen primera línea, me aplauden, pero yo con eso Claro. No, realmente cuido mi salud. es muy complejo, ¿no? Se lo preguntaban más temprano al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Saben ustedes que está de visita en México, allí para participar de lo que son los actos por los 200 años de la independencia mexicana, con su par Andrés Manuel López Obrador. Bueno, dieron una conferencia de prensa, obviamente una de las preguntas tenía que ver con esto, y esto respondía. Bueno, he ordenado, ayer hablé con Carla, hablé antes de ayer, perdón, antes de partir, le di orden de que dé la lista de las personas que aparentemente recibieron esa vacunación salteando protocolos. Vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron personas, y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente. Y le daban mucho eco a las barrabasadas que decían la oposición. Pero aún así dije, poné todos los nombres, y esos nombres se conocieron ayer, sin que nadie nos lo pida. Bueno, allí el presidente de la Nación, Miriam, hablando de los nombres, ¿no? Hasta ayer 70 nos vamos enterando a cuentagotas que quizás son más. ¿Vos sospechás que sí, que la lista es todo indicaría mucho más que sí, amplia? porque bueno, aparecen otros medios, por ejemplo, apareció Amadeo Genta en la Ciudad de Buenos Aires, pues si quieren me refiero a eso, y nadie lo niega, van apareciendo otros. Ahora, lo que dice Alberto Fernández realmente es grave, porque él dice hay un problema que la prensa repetía las denuncias de la oposición. Primero debería ser precisos, la oposición de derecha, es Carrió, y uno no dirige un país por las barbaridades que diga Carrió, porque si no estamos fritos, ¿no? Si cada cosa que dice Carrió uno va a entonces escondo a los que vacuno, porque me va a criticar Carrió. Nombremos la reina a Carrió y que Carrió sea la que determina que se hace y no se hace en el país. No me parece una explicación seria, no me parece que se pueda decir, porque como los medios publicaban lo que decía la oposición, entonces ocultamos la lista. Me parece que es una cosa increíble, porque acá hay una primera cuestión. Uno puede tener diferencias con el criterio de a quienes se vacuna, pero cuando ya se vacuna a escondidas en un lugar privilegiado, ya uno sabe que lo que está haciendo está mal, ¿no? Uno puede decir, ¿por qué tal se vacunó primero? Después, bueno, pero si es público es una discusión. Si lo hiciste a escondidas y después tenés que publicar una lista explicando, es porque algo oculto fíjate lo que ahí decíamos había. antes, perdón, Juli. Sí. Un año después de iniciada la pandemia estamos definiendo qué es personal estratégico. Bueno, eso es doblemente grave porque ahí es donde viene la discrecionalidad. Exactamente, es muy interesante eso porque ahí es donde viene la discrecionalidad. Han definido gobernadores, intendentes que consideraban que había que vacunar. Bueno, el caso del ministro de Economía, por ejemplo. El ministro de Economía, algunos de su grupo, y otros ministros no, y otros que iban en la misma delegación no. Entonces parece que cuanto más amigo de uno, más te vacunan. Es algo es estratégico ser amigo entonces, porque no tener un cargo es rarísimo. Pero, por ejemplo, el otro sistema que hizo el Ministerio de Salud de la Nación es entregarle a las jurisdicciones para que las jurisdicciones a su vez distribuyan. En la capital federal es lo que está estallando ahora. Porque Larreta lo hizo según el modelo de Rodríguez Larreta, algo que todo el mundo conoce y sabe cuál es el modelo. Ahora no nos vamos a sorprender. Le dio a las obras sociales y a las prepagas para que ellos también repartan. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, las obras sociales vacunaron a sus propios sindicalistas que están ahí arriba con su familia y lo que queda va al personal de salud que todavía no se terminó de vacunar. Entonces, son errores. Hay un compañero mío, Fernando Rosso, periodista, recién ponía, bueno, es un error que siempre se equivocan para el mismo lado. Y es verdad, son errores con método, ¿no? Porque después lo critican, que Larreta es esto, que Larreta los otros. Bueno, si le das a Larreta para que reparta según su criterio, a mí no me asombra que Larreta reparta según el criterio de privilegiar la medicina privada. Ahora, hoy pedimos un pedido de informes porque lo que queremos es que nos digan esos entes privados, obras sociales y prepagas que recibieron vacunas, ¿a quiénes se las dieron? Claro. Yo no me quiero enterar porque sale un chisme, porque uno dice, porque hay un carpetazo. Tiene que ser público. Bueno, ¿hay legislación o no a propósito de este tema? Es Sí, decir, hay que informar pública. a quién se está vacunando. Es salud pública, es salud pública, es una crisis global. No puede haber secretos en quién se vacuna y quién no. ¿Quién sería el estratégico, como dice Alberto Fernández, que no puedo saber? Entonces tiene razón Larreta, había que mandarle que cada cual haga lo que quiera. Uno podría pensar que funcionarios de gobierno a nivel nacional, una comitiva que tiene que viajar, por ejemplo, a México,
potencialmente se está exponiendo de una forma adicional para cumplir con una determinada tarea que le ha sido encomendada. Entonces, en ese sentido... Pero te hago una pregunta. ¿Vos te crees que la gente coincide con ese criterio que tienen los funcionarios para sí mismos? La gente dice, yo me levanto todos los días a trabajar, no voy en un helicóptero, voy en un tren pero o en un estratégicamente uno entiende que el presidente, los presidentes, los ministros... yo entiendo que el país no funciona sin los pero trabajadores y trabajadoras. Bregman, pero digo, tiene una función... A ver, yo no estoy defendiendo nada, pero digo, el presidente, los ministros tienen una función importante a nivel nacional. Sí, yo lo que te digo es que cuando saltan estas cosas deberían bajar un poco el copete y escuchar qué opina la gente. La gente no opina que su sacrificio es menor. Alguien que hace meses que está trabajando en un hospital, una enfermera que dejó sus hijos en casa, que se contagió, que contagió a la mamá que le cuidaba a los chicos porque ella... ¿Y por qué esa persona, por qué no es estratégica esa persona que es la que hace que todos los demás tengamos salud? Por eso todos lo los importante, días? Miriam, es que esté claro qué es estratégico y qué no, que es lo que no estuvo desde un principio. Que difundió ayer el Ministerio de Salud de las personas que habían sido vacunadas con las dosis del Posadas, pero también está la especulación sobre si este tipo de vacunación, sobre todo los funcionarios, no aquellas personas que por amistad o por algún otro tipo de contacto recibieron la dosis, pero sí a los funcionarios. Se intenta determinar si también esto sucedió en otras jurisdicciones. Claro. Entonces la idea también es que si han ocurrido otro tipo de vacunaciones similares a las que estamos conociendo, también las provincias empiecen a dar a conocer esa información, ¿no? Para evitar un nuevo problema como el que estamos viviendo ahora y que ha tenido que salir a dar explicaciones el mismo presidente de la Nación. Sí. ¿Quiere sumar algo, Miriam? Lo mismo que presentamos en Capital para que, en la Ciudad de Buenos Aires, para que Horacio Rodríguez Larreta informe con relación a cómo se distribuyó y cómo se aplicó la vacuna en Capital. Mis compañeros del PTS en el Frente de Izquierda lo están presentando en todas las legislaturas del país donde estamos para que se transparente toda la información, ¿no? Porque esto que ahora recién digan que va a ser transparente, la verdad es que queremos información y que alguien ponga y selle que lo que está diciendo es verdad. No queremos más listas por Twitter, ¿no? Bueno, si uno extrapola lo que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires al resto del país, digo, claramente hay una cuestión de, me parece a mí, de ir visitando cada distrito en términos generales con la información que se pueda proveer para saber qué mecanismo se utilizó en cada uno. Y lo que estamos viendo, por lo que está pasando en muchas partes del planeta, también por lo que pasa lamentablemente en la Argentina, es que se usó o el amiguismo, o se usaron los contactos, o se utilizó vaya a saber qué, pero claramente digo, no hubo un criterio, primero presentado hacia la sociedad y después un criterio uniforme a nivel país, ¿no? Bueno, pasó en Chile estos días, en Chile que se vacunó proporcionalmente bastante, hay un escándalo enorme alrededor de cómo hubo también vacunados VIP. Hace unos días, bueno, se discutía en Francia por qué lo vacunaron a Sarkozy si no estaba entre las personas que debían ser vacunadas. Por eso yo digo que está bien que nos ocupemos de Argentina, pero evidentemente hay un tema más global de cómo ante la escasez de una vacuna, como puede ser en un medicamento en otras ocasiones, el propio sistema capitalista tiene sus privilegiados, algunos son más iguales que otros a la hora de elegir, entonces me parece muy bien que todo esto se aproveche para discutir el sistema de patentes, el sistema que hace que unos laboratorios reciban plata del Estado para generar la vacuna y después la ganancia es privada y la manejan ellos y le venden al mejor postor. Se abre un debate muy grande sobre un tema de salud que debería ser público, no privado. Denos un minuto que queremos escuchar un poquito lo que decía hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estuvo allí en Necochea, habló del momento en que él se aplicó la vacuna y cuál era la situación con respecto a lo que se pensaba de la vacuna rusa, de la Sputnik, y también tuvo palabras para la oposición. Los mismos que decían que no íbamos a conseguir ninguna, empezaron a decir que la que se consiguió primero era mala, no servía, y yo pido que hagamos memoria. Dijo una dirigente, lo digo, Carrió, que la vacuna era veneno, inició una causa contra el presidente de la Nación por envenenamiento. Decía después este consultor Durán Barba, que se hizo tan famoso, que era una vacuna trucha. Después un editorialista del diario La Nación, si no me equivoco, dijo, antes de ponerme la rusa, así, esto es letra, no palabra, que se la pongan CFK, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Si dicen que se la pusieron, no les creo. Este era el clima, que la vacuna era un desastre, que era veneno, que mataba, que no servía. En ese contexto, después de sembrar dudas miserables contra la vacuna,
con un objetivo, que fracase la vacunación. De la misma manera que cuando poníamos una restricción estaba mal la restricción. Si se levantaba la restricción, después decían, ¿cuántos contagios? Cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP. Bueno, muy fuerte, ¿no? Las declaraciones del gobernador. Me parece en espejo, te digo sinceramente, lo que hacía Macri. O hacen a veces. Macri, cada cosa que pasa en el país, su gente, Patricia Bullrich, dice, Kirchner, Kirchner, Cristina, Cristina, Cristina. Bueno, ahora escucho el discurso de Alberto Fernández, escucho el de Kicillof y es, Carrió, Carrió, Carrió. Paren, hay una situación grave, hay mucha bronca popular, bajen un poquito, escuchen lo que está pasando y tomemos medidas en serio. Yo coincido con lo que decía aquí el señor, porque es verdad que esto se veía venir. Cualquiera que milita sabe que había ruido por todos lados, de acomodados, de esto, de un lugar del país, del otro. Eso, el que no lo vio es porque no quiso ver que esto se venía a venir. El problema es cómo se va a solucionar. Yo no coincido que haya un problema. Los funcionarios públicos puede ser aquellos que tengan contacto con la salud o con un hospital, sino a la cola, a la cola. La gente está cansada de los privilegios, porque con ese argumento que como soy, cumplo un rol estratégico, tiene chofer, ganan el triple que cualquiera. Hoy un enfermero gana 40.000 pesos a la ciudad de Buenos Aires y un legislador, yo dono mi sueldo, pero calculo más o menos que debe estar cobrando 200.000. Entonces, con ese argumento se va formando una casta política llena de privilegios que a su vez tiene la consecuencia de alejarla cada vez más de la realidad. Y por eso también pasan estas cosas. Porque consideran que tiene una especie de privilegio y que yo soy Duhalde, más estratégico que otro ser humano, y su familia serían más estratégicos para este país. Entonces no está mal que venga Duhalde, que es amigo, que fue presidente por un rato, que venga y se vacune. Me parece terrible. Y personalizo en Duhalde porque tengo algo personal con Duhalde, porque conocí a Darío Santillán y jamás me voy a olvidar su responsabilidad en el asesinato de Máxima Darío. Milité con Darío, estuve en muchos lugares, era un pibe increíble, no era de mi organización, pero conozco su militancia, entonces que después entre los privilegiados esté Duhalde, me produce una bronca particular. Pero parte de ese concepto de considerarse que ellos están por encima. ¿Cómo? Yo no soy igual que el resto, yo tengo derecho, yo puedo llamar y alguien me acomoda. Y vos dijiste algo muy interesante que coincido, hay de los dos lados del mostrador, es como con la corrupción. Carrió y toda esta maquinaria que no la armó Carrió, ¿no? Estuvimos en Lavallato en Brasil, armado específicamente por la Embajada de Estados Unidos, siempre muestra que el problema son los funcionarios, ¿no? Determinados funcionarios, algunos más que otros. Pero del otro lado hay gente que participa y establece ese sistema. Bueno, acá pasó lo mismo. Acá hubo dos Miriam, patas. ahí si me permite. Yo creo que hay que hacer una diferenciación y entiendo lo de los privilegios. Yo creo en la burocracia, en la sana burocracia y en la buena dirigencia política. Creo que tenemos funcionarios, uno le puede gustar más o menos, pero hay funcionarios que tienen que llevar adelante distintas actividades. Por ahí podemos decir, bueno, vamos a parar, este ministerio no funciona más y lo dejamos inactivo. Porque yo soy legisladora y fui todo el año a sesionar el año pasado y nadie me ofreció una vacuna, ni yo pedí una vacuna, y soy legisladora de la ciudad. La vacuna comenzó a aplicarse en los primeros días. Fui todo el año. Bueno, por eso fui todo el año, digamos, con el riesgo de contagiarme, muchos legisladores se contagiaron. Y capaz que también habría que discutir si es estratégico la Cámara de Diputados Pero tendría que haber sido claro, Jorge. La legislatura de la ciudad. Pero me parece que acá lo que faltó es claridad, porque digamos, todos estamos de acuerdo en que el presidente de la Nación es un personal estratégico, tiene que ser vacunado. La vicepresidenta también. Funcionarios, el gabinete entero, bueno, pero digámoslo, el gabinete entero va a ser vacunado porque es personal estratégico. ¿Y quién lo va a controlar? Bueno, ahí está, la declaración que dice, tiene que aclararlo el gobierno, tienen que aclararlo ellos. Fue la lacónica frase que pronunció el exmandatario vía telefónica. Está delegando obviamente la responsabilidad de dar una explicación, porque creo yo que en forma correcta, Duhalde, la lectura que hace, a pesar de que él está implicado en esto, es si no me lo hubiesen ofrecido o si puntualmente no me hubiesen atendido el teléfono, yo no me lo hubiese dado. No es así. Él ocupó decenas de cargos públicos, no puede decir. Lo único que queda claro es que Ginés va a tener que revisar sus listas de amigos para este 20 de julio. Pero entonces fue amiguismo. Más allá de eso... Pero si fue amiguismo, no fue un sistema montado, ni fue una... Los sistemas se mueven de privilegios, se mueven por amiguismo. Cuando Macri favorecía en su gobierno a empresarios amigos, era un sistema infame y era amiguismo, eran las dos cosas, no que después Caputo u otros ganaran todas las licitaciones, vos decías, mira qué casualidad, es amiguismo también. Pero no quiere decir que ser amiguismo reduce
la gravedad. ¿Cómo llega Dualde? Bueno, acá agregan un asistente, perdón, yo no lo sabía. Pero, digamos, puse el caso de él como hay otros casos. Sí. Hay empresarios que son los empresarios de los amigos de la vida. Digamos, me parece que la buena respuesta tendría que haber sido por parte de quien fue el ministro, decir, mirá, no puedo, no se puede, no se debe, me encantaría. Esa tendría que haber sido la respuesta. No se previó lo que estaba pasando. Perdóname, se dijo que fuera su secretaría. Acá todos descargan. Uno le echa culpa a Carrió y otro a la secretaría de Ginés. En serio, la gente no puede creer eso. Eso. Sí, bueno, la culpa es del secretario, digamos, ¿no? Estamos llegando a un nivel insólito, ¿no? Que la justicia federal sea la que resuelva esto. Sí. Todo, perdonen, me hace mucho ruido. Creo que hay que pensar el mecanismo que con participación de trabajadores y trabajadoras pueden ser del propio Posadas, que es un hospital con muchísima tradición, tiene desaparecidos ese hospital durante la dictadura por el compromiso que siempre tuvieron, puede ser con ellos, hay que ver la manera, pero hay que pensar un mecanismo totalmente distinto de cómo se transparenta esto, de cómo se investiga y cómo no termina siendo una cuestión de yo no fui, entonces ¿quién ha sido? Porque Dualde dice, yo no tengo nada que ver, este dice a mí me llamó un secretario, entonces acá hay secretarios que se autodeterminan y hacen lo que se les ocurre y convocan al ministro. El único que lo veía era Ginés, todos los funcionarios al lado nadie veía nada. Bueno, no resiste la lógica formal, este es el problema. No resiste, vacunan a Valdés y a Tayana porque son esenciales, que viajen, los vacunan a ellos, pero después como salta que los vacunaron, los bajan de la delegación. O sea, uno va viendo cosas que no tiene, o hay otra diputada como Carmen Polledo, que no sé quién puede decir que Carmen Polledo es esencial, pero alguien podría decirlo, ¿por qué a Polledo no se la vacunó y a Valdés sí? Entonces uno no va... El criterio no era la política, el criterio no era el cargo que uno desempeñase, ni tampoco la trayectoria, no tenía absolutamente nada que ver con eso. Claro, no tiene una lógica formal que uno pueda respetar. Con niveles de cercanía con respecto a quien ejerce una función de poder. En este caso, aventaría la sensación de que el responsable político de todo esto es el exministro Ginés González García. ¿Vos creés, Miriam, que justamente, como decía recién Jorge, la ministra pueda recuperar esa confianza que hoy está perdida por todos los hechos, ¿no? Y pensaba también en personal estratégico, la propia ministra de Salud no está vacunada. Estamos en el medio de una crisis sanitaria por varios frentes, desde de lo que está sucediendo a nivel pandemia, como también de estos hechos que han salido en los últimos días. Y me parece que ese sí es un personal estratégico. Bueno, ahí eso es lo que te demuestra que no tiene lógica todos los demás argumentos que se dan, o que se culpe a Carrió, o que se culpe al secretario. Nada de eso tiene lógica. Yo creo que obviamente tiene que haber transparencia. Hoy comentaba lo que presentamos en Capital. Nicolás del Caño también hizo un pedido de interpelación en el Congreso Nacional. Estamos presentando en todas las legislaturas del país en la que el Frente de Izquierda tiene presencia, pero creo que llegó el momento definitivo de dejar de discutir cómo administramos la escasez de vacunas. Mientras haya escasez, va a pasar esto, porque yo no creo que sea solo un problema del ministro Ginés. Entonces lo que hay que discutir es cómo Argentina empieza a ponerse a la cabeza de algunos temas como patentes, cómo se liberan la patente. Por eso decía, lo dice Médicos Sin Fronteras, no es una opinión que puede decir, bueno, es el Frente de Izquierda, como dicen siempre. No, mirá, Médicos Sin Fronteras está planteando que hay un problema en cómo están funcionando los laboratorios con ganancias extraordinarias en esta pandemia, que hay una crisis de la salud global, que hay que discutir el sistema de patentes, y pongo esos ejemplos como puse de países que también lo están discutiendo. Bueno, Argentina no ha tomado ninguna medida para alinearse con esos países y para discutir de conjunto cómo se termina este sistema terrible donde los estados pusieron la plata para que se investigue una vacuna que ahora es de apropiación privada para el negocio de unos pocos. Porque bueno, estas son noticias que se van construyendo en estos momentos. Estamos hablando de una vacunación para los docentes inminente. Las vacunas estarían aquí el próximo jueves. Bueno, es lo que las organizaciones de docentes pedían, la vuelta a clases segura, la vuelta a clases, la presencialidad, en este caso, porque clases hubo el año pasado, pero no en forma presencial, la presencialidad en forma segura, y un elemento importantísimo es la vacuna, que los y las docentes puedan estar vacunados. El otro elemento es la infraestructura escolar. Creo que ahí, hoy me comentó una mamá, incluso de un chico, de 3 chicos que tiene de un colegio privado, donde ayer realmente fue terrible. Creo que acá no puede dejarse nuevamente librado
al tema de los privados, porque tampoco digo que lo solucionen con la vacuna, Sí. ¿no? Le damos la vacuna al docente de 30 chicos en un aula, por más que pongas distancia, 30 personas es muchísimo. Tengo otros ejemplos que no, digo, mi propio caso, con burbuja mucho más chiquitita y demás, pero creo que esas dos patas son una, la vacuna que es fundamental para que puedan tener una seguridad y la infraestructura escolar, que tampoco no es un problema que se generó ahora con la pandemia, viene de muchísimo tiempo en la Argentina, pero que es el momento de destinar fondos en serio para eso. Creo que la pandemia también ordena prioridades, ¿no? Ordena prioridades, entonces uno elige a qué se le da prioridad, a qué no. Y la infraestructura escolar tiene que ser de una vez por todas una gran prioridad en la Argentina. Bien. Que particularmente en lo personal yo creo que deberían sí o sí liberarse las patentes y transferirse las tecnologías para que todo el mundo pueda contribuir a tener una mayor oferta de vacunas. Bueno, lo que dice usted, doctor, es lo que acababa de decir la legisladora Miriam Bregman. Miriam, ¿querés que Sí, no, me parece muy interesante lo que acaba de decir, por supuesto, y otro elemento que dijo antes que me parece que no tiene que pasar desapercibido porque es clave, que Argentina tiene una cantidad de científicos y con un nivel muy importante y que podría estar produciendo vacunas. Yo lo leí, no sé, el doctor me podrá corregir si no es así, es que hay 6 vacunas en desarrollo en la Argentina, pero que el problema es que algunas de esas incluso se producen en Argentina, pero se llevan y se venden afuera, porque lo que se hace afuera es darle el empacado y el packaging final. Entonces me parece que lo que hay que discutir en serio, yo hoy hablaba un poco de reordenar las prioridades. Hoy la investigación de la vacuna en la Argentina tiene que ser una prioridad presupuestaria. No puede haber otra, no se me ocurre otra prioridad presupuestaria que desarrollar vacunas en la Argentina y que todos los científicos que tiene la Argentina hoy capacitados, como el doctor lo dijo, estén a disposición de eso. Me parece que es uno de los grandes temas, ¿no? Hablamos de la unificación de la salud pública y privada, hablamos de que liberar patentes, que es importantísimo, y este elemento que introduce el doctor me parece que era el tercero que faltaba, que es la producción de vacunas local. Doctor, ¿esto es posible? Es decir, cuando se menciona la palabra presupuestario, ahí ya temblamos todos porque obviamente, digo, la Argentina ha tenido muchos problemas financieros, pero no son problemas, no son desmanejos financieros que se han realizado en los últimos años, y hoy hay que ir al Fondo Monetario, al Club de París, para tratar de tener algún tipo de margen de presupuestario para hacer esto que decía recién la legisladora Bregman. Digo, ¿esto es posible, se puede hacer en el corto plazo? Sí, mira, no sería posible si no tendríamos la expertise. Porque eso tendríamos que esperar 20 años para formarla o importarlo. Pero yo te aseguro que sí tenemos la expertise, es decir, en los laboratorios del país todo el día diariamente introducemos genes, probamos vectores, tenemos esa expertise en la experiencia cotidiana. Y la inversión presupuestaria es una inversión importante, pero no es que estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, no estamos hablando de esa inversión para tener plantas productoras en manos del Estado. Tendríamos que reforzar capacidades que tenemos. Por ejemplo, hay un instituto en Tucumán, el Instituto Cerela, que le falta dar un puntapié inicial. También tenemos plantas productoras potenciales en el INTA, en la Argentina, que trabajan para producción de vacunas en animales y son muy buenas, y tendríamos que hacer un esfuerzo para redireccionarlo, obviamente con otras pautas de seguridad. Está este proyecto tan bueno de Juliana Casataro y su grupo en la Universidad de San Martín, es decir, no estamos hablando de miles de millones de dólares, que por ahí sería problemático. Estamos hablando de una inversión sostenida en el tiempo, y ahí me consta, digamos, que se está tratando. Bueno, habría que ponerle el sello y hacer un salto en ese sentido. Por la actual pandemia, que no sabemos cuándo termina, y porque van a surgir otras pandemias, tanto más graves que esta, en los próximos años, y la Argentina puede, te aseguro que puede, en base a experiencia, ser un país productor de vacunas. Hefner, muchas gracias por este contacto, muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Miriam, también. Por favor, gracias muy a amable, ustedes. realmente.